Hola a todos y a todas. Llegamos hoy a la clase número 10, que es nuestra última clase. Es el fin del recorrido que hicimos en esta materia y es una clase bastante sencilla porque lo que hace es poner en práctica, como vamos a ver, algunos de los conceptos que aprendimos. Hemos hecho un recorrido ampliando la dimensión de ciencia. La noción que vamos a ver hoy, que es la noción de ética, solo es posible luego de haber hecho ese recorrido. ¿Qué vamos a ver en esta última clase entonces? En primer lugar, como siempre, vamos a presentar el tema en el contexto del programa de la materia para ver a qué viene esto que vamos a ver, cómo se relaciona con lo que ya vimos. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el contexto histórico donde surge el debate ético sobre las ciencias biomédicas. Después vamos a desarrollar un poquito cómo funciona la ciencia biomédica en la actualidad, cómo son los protocolos multicéntricos de investigación. En el cuarto punto vamos a ver cuáles son los principios básicos que establece Helsinki, pero también vamos a ver cuáles son las violaciones constantes a esos principios de investigación y vamos a dedicar unos pocos minutitos a cerrar la materia luego. Como a esta altura ya es recontra obvio para todos y para todas, espero, esta materia trata sobre la ciencia. La pregunta que nos guió a lo largo de todo el recorrido fue ¿qué es la ciencia? Y vimos que había múltiples respuestas, desde la más tradicional, la más heredada, la que todos tenemos en la cabeza, que es la posición positivista, reduccionista de la ciencia al método, hasta posiciones mucho más amplias que entienden la ciencia como una práctica social y que por lo tanto, por un lado, discuten nociones como verdad o método en relación a su unicidad, pero al mismo tiempo amplían muchísimo el campo para que entren problemas que de otra forma para el positivismo no pertenecerían al campo de la ciencia. La unidad 7 entonces no presenta una posición epistemológica nueva, nosotros ya hicimos todo ese recorrido, sino que nos permite indagar en uno de esos aspectos que desde el positivismo quedaba negado, que es la ética. Como dijimos al principio cuando vimos positivismo, para el positivismo la ciencia es solamente el método. ¿Qué se hace con esa ciencia? ¿Qué consecuencias tiene esa ciencia? Si está bien o está mal, eso no es un problema para el positivismo porque tiene esta idea de la ciencia martillo, de que en todo caso la ciencia no es ni buena ni mala. Quienes son buenos o malos son aquellos que utilizan la ciencia. Por lo tanto, la ciencia se vuelve un campo neutral. Desde posturas más amplias, como por ejemplo la de Foucault que vimos la clase pasada, la ética entra de lleno, porque si yo entiendo que la ciencia es una práctica social muchísimo más amplia que el método, el dilema ético es un dilema propio de la ciencia, no es externo a ella. Ahora bien, la cuestión de la ciencia y la ética es una cuestión relativamente nueva. El hombre desde siempre hizo experimentos sobre el mismo hombre para obtener conocimiento. Mucho más acá en el tiempo, cuando las ciencias biomédicas, las ciencias de la biomedicina, de los aspectos fisiológicos del ser humano, lo relativo, por ejemplo, a la salud, la enfermedad y la muerte, se constituyeron como ciencias positivas, recordemos a Comte en el siglo XIX, no había, sin embargo, una reflexión ética que acompañase a esas prácticas. Es decir, no estaba la pregunta sobre ¿esto está bien o está mal hacerlo? Sin embargo, esto cambió en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, por un gran hecho histórico que hubo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Terminada la guerra, se hizo una suerte de revisionismo sobre lo que sucedió en ella, ligada a dos grandes hechos o hitos o como los quieran llamar, puntos de inflexión, ¿sí? Que fueron los juicios de Nuremberg y el proyecto Manhattan. Deben saber ustedes que los juicios de Nuremberg, que se desarrollaron entre el 45 y el 46, fueron juicios públicos a los grandes jerarcas nazis. En esos juicios salieron a la luz las atrocidades que los nazis cometieron, no solamente desde el punto de vista civil, político y militar, sino también desde el punto de vista científico, porque los nazis utilizaron prisioneros de los campos de concentración para múltiples experimentos biomédicos, de todo tipo, con esta idea terrible del mejoramiento de la raza. Ellos tomaron a aquellos seres que consideraban defectuosos, que iban, por supuesto, siempre a ser judíos, polacos o de aquellas razas que consideraban inferiores, para experimentos tanto en el campo de la conducta
como en el campo de la fisiología, como en el campo de la psiquiatría y de la educación. Todos los ámbitos científicos estuvieron atravesados por prácticas sumamente cruentas. Son muy conocidas, por ejemplo, las prácticas de ensayos clínicos con gemelos o las prácticas sobre cuestiones conductuales que implicaban torturas de todo tipo a los sujetos. Esto entonces sale a la luz pública y es un punto de inflexión porque no se puede hacer de cuenta que no se sabe. Esto no quiere decir que los nazis fueron los primeros en cometer este tipo de atrocidades. Hay un montón de ejemplos en Rusia, en Estados Unidos, con estudios de la sífilis en la década del 20, que también parecían violar todo tipo de dignidad humana. Sin embargo, la ciencia parecía no prestar atención a esa dimensión ética. Con los juicios de Nuremberg la mirada ya no pudo correrse, porque era demasiada atrocidad en el centro de la atención pública. El otro gran aspecto que hizo que la ética no tuviera ya punto de posibilidad de retorno para desaparecer del campo de discusión es el proyecto Manhattan, que se extiende del 39 al 46. Deben haber ustedes oído hablar de este proyecto, que se origina en los Estados Unidos, se origina con una carta de Einstein al presidente Roosevelt, diciéndole que los alemanes estaban avanzando mucho en la preparación de una bomba con uranio y que Estados Unidos debía ganar esa carrera científica. Eso dispara el proyecto Manhattan, que fue el proyecto científico más grande hasta ese momento, casi inigualable, en muchísimos sentidos. En primer lugar, por la cantidad de dinero que implicó. Fue un proyecto millonario. Es el proyecto de construcción de la bomba atómica, que tenía un doble cariz, a la vez científico y a la vez militar. Participaban entonces, por un lado, los actores sociales de la ciencia, los científicos, venidos de todas partes del mundo occidental. Pero también participaban, como dijimos, comandantes militares, porque esa bomba tenía que ser explotada por militares. Participaba también el Estado. No era una cuestión estrictamente privada, era una cuestión estatal, porque se necesitaban muchos recursos, y participaba también el sector privado, los fabricantes de armas, proveyendo aún más recursos. El proyecto Manhattan se desarrolló en el desierto, en los Estados Unidos, se construyó prácticamente una ciudad para esto, con miles de personas habitándolas, era un proyecto secreto, pero implicó entonces un paso en la ciencia que en dos sentidos tampoco tenía ya vuelta atrás. En primer lugar, por su magnitud. La ciencia, como vamos a ver luego, deja de ser la ciencia a pequeña escala para transformarse en la gran ciencia. No gran por sus resultados, ¿sí? Hubo anteriormente resultados muchísimo más notables. Grande en este sentido de gran empresa científica. Y por otro lado, porque planteó una cuestión ética básica. ¿Está bien que la ciencia se aplique para matar a seres humanos? Acá no había una discusión de contexto de aplicación. Una bomba atómica, desde su comienzo mismo, estaba pensada para la masacre a gran escala y en poco tiempo de muchas personas. Entonces, los juicios de Nuremberg y del proyecto Manhattan pusieron a la ética en el centro de la escena mundial, planteando la pregunta acerca de si es todo válido, todo se puede hacer en pos de la ciencia o hay límites que debieran respetarse. Esta pregunta ya no puede eludirse más a partir de ese momento. Como dijimos antes, el proyecto Manhattan implicó el paso a la gran ciencia. ¿Cómo se hace ciencia hoy? Bueno, se hace siempre a gran escala, con costos millonarios y con múltiples actores involucrados. No existe la pequeña ciencia, no existe que hoy un sujeto al estilo Massa, ¿sí?, el recordado médico argentino que se ocupó del mal de Chagas, Massa vendió su casa con su dinero, financió su investigación, se fue al norte argentino, por fuera de toda institución. Hoy la ciencia a esa escala es imposible. La ciencia requiere de un grado de inversión económica tal, recuerden aquí a Varsavsky, que es imposible que la realice una persona por su cuenta. Se necesita apoyo institucional, se necesita mucho dinero y se necesitan múltiples actores involucrados. La investigación biomédica tiene que seguir un protocolo determinado. Es decir, si yo quiero desarrollar un nuevo tratamiento o un nuevo fármaco, tengo que seguir una serie de pasos. En primer lugar, lograr ese producto. Por ejemplo, una vacuna, ¿sí? Viene bien al caso en el contexto que estamos viviendo. Una vez obtenida la vacuna,
esta tiene que pasar por 3 fases de prueba, que son mutuamente excluyentes, es decir, si una de ellas fracasa, hay que volver al laboratorio con el fármaco y modificarlo para luego volver a intentar la fase 1, no puede saltearse. La fase 1 es en animales o en condiciones de laboratorio. Si esta prueba resulta exitosa, se pasa a la fase 2, que es en humanos, pero en muy pequeña escala, en decenas de humanos, no más. Y si esta es exitosa, se pasa a la fase 3, que es en humanos a gran escala. Esto debe hacerse en lo que se denomina ensayo a dobles ciegas. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo a un grupo de 100 personas, por dar un ejemplo, y las divido 50 y 50. Son personas que tienen que tener las mismas características. Supongamos que estamos probando la vacuna contra el coronavirus. Tienen que ser 2 grupos de personas de la misma edad, en las mismas condiciones de salud, que no tengan comorbilidades. Y a ese grupo que voy a administrarle a uno el producto activo de la vacuna que yo quiera probar. Y al otro, como no existe otra vacuna contra la cual probarla, le voy a administrar placebo, que es nada, es suero. ¿Por qué se llama doble ciegas? Porque ni el paciente que se prestó al ensayo clínico, ni el médico que lo aplica, sabe qué le está administrando a quién. Luego lo que se hace es comparar la evolución de los 2 grupos para saber si fue exitosa o no. En este caso puntual, y acá viene información muy de contexto, ¿sí? Pero habrán escuchado que ya se está empezando a producir la vacuna aún antes de haber pasado por fase 3. Esto es algo totalmente excepcional y con la condición de que si la fase 3 no se puede superar, no sale bien, hay que destruir toda la producción que se haya hecho, porque para que salga al mercado y pueda patentarse, necesariamente tiene que pasar por las 3 fases. Lo interesante, sociológicamente hablando, es que esta fase 3 suele desarrollarse en múltiples centros, por eso se llaman protocolos multicéntricos. Protocolos porque tienen una serie de pasos, multicéntricos porque la fase 3 suele desplegarse en diversas regiones, en distintos países. ¿Por qué? Por un lado, por una cuestión de tiempos. Para hacerlo lo más rápido posible, lo pruebo en más personas en distintos lugares. Esto permite ahorrar costos, porque cuanto antes lo haga, estoy ahorrando dinero porque puedo patentarla antes y ganar plata. Y además, y básicamente, porque hay legislaciones nacionales que lo permiten y legislaciones nacionales que no. En general son los países subdesarrollados aquellos donde se llevan a cabo las fase 3 de los diversos productos y tratamientos en biomedicina, porque no hay regulación que lo impida. Esto tiene una serie de consecuencias éticas que ahora nosotros vamos a ver, pero no es un dato menor que en general los fármacos se produzcan en los países desarrollados, pero luego se prueben en los países subdesarrollados. Como dijimos antes, los 2 grandes sucesos vinculados a la Segunda Guerra Mundial, Manhattan y el juicio de Nuremberg, pusieron a la discusión ética en el centro de la escena e hicieron necesario encontrar alguna forma de regular la manera de investigar y de practicar la ciencia en seres humanos. Por eso, en 1946 se lleva a cabo la Declaración de Helsinki, en la capital de Finlandia, que le da nombre, que es la que establece una serie de principios básicos para guiar la práctica de la investigación biomédica con personas. Helsinki reconoce que es necesario experimentar con seres humanos para que la ciencia avance, pero pretende regularlo, pretende establecer límites básicos, al menos. Esos principios fundamentales podemos resumirlos, hay un montón, pero vamos a tomar nosotros los más importantes, como beneficencia, autonomía, justicia y la prohibición de placebos que se sumó en la última regulación, porque piensen que Helsinki es del 46, la ciencia y la tecnología avanzan y se presentan dilemas éticos nuevos, por eso Helsinki es revisada cada X cantidad de tiempo. El principio de beneficencia hace referencia a que lo que yo quiero probar en seres humanos tiene que traer más beneficios que posibles males. Por ejemplo, si yo quiero probar un nuevo medicamento para aliviar el dolor de cabeza, pero ese medicamento tiene como efecto secundario alta posibilidad de desarrollo de cáncer, obviamente el beneficio no justifica los riesgos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tiene que quedar muy claro
que el beneficio va a ser mayor que los posibles riesgos que haya que asumir para participar en esos protocolos. En segundo lugar, está el principio de autonomía. Autonomía quiere decir que una persona pueda decidir libremente si quiere participar o no participar en un ensayo clínico, es decir, en una prueba de un nuevo fármaco o de un nuevo tratamiento. En general, suele reducirse la autonomía a lo que se conoce como consentimiento informado, que es un documento que la persona debe firmar donde se le cuentan todas las posibilidades, tanto beneficios como riesgos que implica ese ensayo en el que va a participar. Lo que pasa es que eso limita mucho la noción de autonomía, porque imagínense que si se le explica en términos médicos a cualquier persona este punto, probablemente no lo entienda, más aún si son personas analfabetas, o si son niños, o si son personas con discapacidad. Hay un montón de problemas para poder cumplir con esto de la autonomía. El tercer principio es el de justicia, es decir, el que postula que todas las personas tienen que estar en igualdad de condiciones en relación a participar o no participar de un protocolo de investigación. Dicho de una manera más sencilla, no tiene que haber una presión social ni económica para que esa persona participe. Si yo les propusiera a ustedes ahora que participen en un ensayo clínico para probar la vacuna de COVID, probablemente la mayoría me diga que no, ¿sí? Sin embargo, si yo les ofreciera $3.000 para participar, encontraría más casos que pueden acceder a esta prueba. Si les ofrezco $10.000, encontraría más y así se sigue subiendo. ¿Por qué? Porque entonces se vulnera el principio de justicia, es decir, accedería a aquella persona que necesita el dinero, ¿sí? Las personas que no podrían acceder de otra forma a los medicamentos se meten en un ensayo clínico para tener acceso a esos fármacos. Bueno, esto es lo que busca prohibir el principio de justicia. Por eso Helsinki prohíbe los pagos. No se le puede pagar a una persona para que participe, porque entonces los que van a participar son las personas más vulnerables, las personas socioeconómicamente más desfavorecidas. El cuarto principio es el de prohibición de placebos. Yo les expliqué hace un ratito que en el protocolo multicéntrico la fase 3 se hace a doble ciegas. A un grupo se le administra el fármaco y a otro se le administra placebo. Supongamos que yo estoy probando un nuevo retroviral contra el HIV, muy potente, con muy buen pronóstico. Tomo a 2 grupos de personas con HIV positivo, a uno le doy el fármaco y a otro le doy placebo. ¿Cuál es el problema? Que al que le doy placebo lo estoy dejando sin tratamiento en realidad y por lo tanto su enfermedad avanza y sigue su curso. Y eso le trae graves problemas de salud. Entonces Helsinki lo que plantea es que los fármacos no tienen que probarse contra placebos, sino que tienen que probarse contra el mejor fármaco existente. Es decir, si yo quiero probar un nuevo fármaco contra el SIDA, tendré que hacerlo dándole a un grupo mi nuevo producto y al otro grupo, que se llama grupo de control, el mejor fármaco que haya en el mercado, ¿sí? Entonces estoy comparando uno contra otro, no uno contra nada. Estos son los principios más básicos que según Helsinki debieran respetarse. Sin embargo, como ya se deben haber dado cuenta, estos principios no siempre se respetan. Mayormente no se respetan. Es muy fácil encontrarle la trampa para poder violarlos. Helsinki es la única legislación de carácter mundial, de carácter internacional, sobre práctica biomédica. Después cada país puede tener su legislación, pero esas leyes no pueden ir en contra de Helsinki. Sin embargo, Helsinki tiene un problema que es su generalidad. Esa generalidad, esa ambigüedad de sus principios es utilizada muchas veces para violar esos principios haciendo de cuenta que se están cumpliendo. Por ejemplo, ¿cómo se puede violar el principio de autonomía? Bueno, haciéndole firmar a una persona el consentimiento informado sin que esa persona realmente haya entendido de qué se trata. Esto pasa muchísimo. Mucha gente participa en protocolos sin saber que está participando en protocolos. Porque en realidad, para que la autonomía sea tal, tendrá que explicársele de manera oral y no solo cuando ingresa al proyecto, sino durante todo el tiempo, porque la persona es libre de irse cuando lo considere de cualquier protocolo. Y esto no ocurre si no tiene acceso a la información,
¿sí? Un principio muy claramente violado es el principio de justicia. ¿Por qué? Porque si bien Helsinki prohíbe los pagos, justamente para tratar de impedir que se viole este principio, aparece lo que se conoce de una manera más sutil, podríamos decir, como compensación por tiempo. Entonces, a la persona ya no se le dice, yo te voy a pagar para que participes. Se le dice, te voy a pagar un lucro cesante para compensar de alguna manera los gastos que vos tenés por dejar de trabajar para participar del proyecto o lo que fuese. Sin embargo, esto es un pago encubierto. Por lo tanto, no es muy difícil ver que son los países subdesarrollados los que son más vulnerables para que se violen sus principios. Y dentro de esos países subdesarrollados son las personas pertenecientes a los sectores socioeconómicos más desfavorecidos las que también son más vulnerables a este tipo de prácticas abusivas, porque ¿quién va a prestarse a una prueba que como tal no se sabe qué contraindicaciones puede tener si no es por alguna necesidad imperiosa? Otro tema es la violación del no uso de placebo. Vuelvo al ejemplo de HIV que yo les di. Si yo quiero hacer hoy en Argentina un protocolo con un nuevo fármaco de HIV, tengo que administrar al grupo de control del ensayo de doble ciegas el mejor fármaco existente en el mercado para compararlo con el mío. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, voy a hacer esa prueba no en Argentina, sino en Sudáfrica, donde no hay un mejor fármaco. Entonces, como Helsinki en este sentido es ambiguo y no hay ninguna patente local en Sudáfrica, ahí sí puedo administrar placebo. ¿Qué ventaja tiene? Que le ahorra a las compañías farmacéuticas muchísimo dinero y además es más fácil contrastar los resultados contra la enfermedad natural que contra otro fármaco. Entonces vamos a encontrar violaciones constantes a Helsinki. Y esto es entendible en la medida que no haya más legislación local centrada en las necesidades de esa sociedad. Otro punto que quiero mencionarles, aunque sea al pasar, es que toda esta cuestión de la ética está más pensada, insisto, tardíamente pensada, pero pensada al fin, para las ciencias duras. Esto también implica una mirada positivista. En ciencias sociales, el camino es muchísimo más corto todavía. Hay muchos menos marcos regulatorios. Y sin embargo, también debiera haberlos, porque las ciencias sociales también trabajan con seres humanos y se dan prácticas abusivas, prácticas que están reñidas con la ética. Pero acá vemos cómo el positivismo sigue siendo la mirada dominante sobre la ciencia. Consideramos a las ciencias sociales menos ciencias y por lo tanto menos dignas de discutirse en el ámbito de la ética. Llegamos entonces al final de nuestro recorrido en la materia. Volvemos a la pregunta que yo les había hecho muy al principio, antes de comenzar casi, que es ¿por qué es importante esta materia? Bueno, para muchos seguramente su importancia será nula, pero espero que después de haberla cursado ya no lo crean así. No estoy diciendo que les guste, estoy diciendo que reconozcan cuál es la importancia. ¿Cuál es? Que nos permite mirar la ciencia desde un sentido más crítico, nos permite reflexionar sobre ella. Nos permite entender que la ciencia no es algo estático, no es algo autónomo, no es algo separado del resto de la vida social, no es algo neutral y por lo tanto tampoco lo son los científicos. La idea de esta materia es abrirnos a pensar la ciencia en toda su complejidad. La cuestión ética que recién revisamos es solo una de esas dimensiones que se abren cuando pensamos la ciencia en un sentido más amplio, dejando de lado la concepción que heredamos tan cerrada, tan reduccionista. Hay muchísimas cuestiones sobre la ciencia que deberíamos poder pensar y repensar, no solo como futuros profesionales que ustedes van a ser de la ciencia, de una o de otra, sino también como sujetos que son consumidores activos de ciencia. Ser capaces de mirar la ciencia desde un sentido más crítico es una necesidad vital. Insisto, no solo como profesionales, sino también como sujetos que viven en una sociedad tecnodependiente, científico-dependiente. Pero además, y no es menor, porque ustedes van a ser científicos, ¿sí? Y eso implica que tienen que comprender que su tarea, su trabajo, su desarrollo profesional no va a ser una cuestión meramente metodológica. Su tarea va a ser básicamente social, intrínsecamente social, tiene que ver con un otro. Y si uno pierde de vista esto, se convierte en un profesional
por decirlo con sutileza, bastante bruto. Un científico que no es capaz de reflexionar sobre su propia práctica es un profesional absolutamente limitado, que puede ser el mejor en el aspecto metodológico, pero que no logra comprender toda la dimensión de su práctica. No logra comprender, como dije antes, que la ciencia es una práctica social, que la ciencia implica un trabajo con el otro, para el otro, a veces sobre el otro. Entonces, el objetivo último de esta materia es ese, que ustedes se hayan al menos cuestionado en algún punto la noción de ciencia que tenían, que seguramente ni siquiera se daban cuenta que la tenían, la portaban como heredada. Bueno, esta es la oportunidad para revisarla, porque insisto, los va a hacer mejores profesionales y porque además, con gran pesar lo digo, no van a tener muchas instancias a lo largo de su carrera para poder pensar estas cuestiones. Van a meterse específicamente en lo metodológico cuando arranquen sus carreras. Y todo lo otro rápidamente se va a ir borroneando. Eso es lo que tratamos que no ocurra. Y ese entonces es el sentido de esta materia.